Hoy vamos a hablar sobre los avances que ha permitido la ciencia y que permite mejorar, por ejemplo, el caso de los injertos vasculares. Hoy día vamos a revisar una tecnología muy nueva, chilena, patentada en Estados Unidos. Son varias cosas que son difíciles de lograr, en particular para la ciencia chilena, y que hoy permiten enfrentar una de las principales causas de muerte en Chile, que son las enfermedades cardiovasculares. Para hablar sobre esta innovación es que hoy día estamos con Juan Pablo Acevedo. Él es profesor de la Universidad de los Andes e investigador de Cells for Cells, que es la empresa que desarrolló esta innovación. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias, Paloma. Gracias por la invitación. Quisiera partir desde la explicación de cómo se logra desarrollar estos injertos. ¿Cuál es la particularidad que tienen que los hace tan únicos e innovadores? Bueno, en esencia, un poco esto deriva del área que es ingeniería de tejido, ¿ya? En esencia, la ingeniería de tejido lo que trata es de imitar tanto la macroestructura como microestructura, como función también de en este caso, la arteria o vena natural humana, ¿ya? Entonces, un poco la innovación aquí es que tenemos un nuevo sistema de manufactura capaz de hacer esto, de imitar estas arterias naturales, en forma muy rápida, automatizada, y que de alguna manera también permite que este tipo de tecnología, que eventualmente pueden ser muy costosas, nosotros ahora somos capaces de hacerlo a un precio que podría, por ejemplo, competir con las prótesis sintéticas que existen hoy en día. ¿Por qué se puede hacer tan rápido? ¿Qué es lo que permite que hoy día se haga en una hora? Bueno, en términos general, en Cells for Cells, esta es una empresa dedicada a biotecnología, en especial el tema biomédico, ¿ya? Y por ser una empresa que está aquí en Chile, nosotros entendemos un poco cuáles son las limitaciones de mercado. Y una de las misiones de nuestra empresa, también con la Universidad de los Andes, es que podamos generar nuevos productos terapéuticos, ¿ya? Que beneficien a mucha gente, es decir, que podamos masificarla en forma importante. Entonces, de ahí nació la idea de poder generar algo tan sofisticado como ingeniería de tejido, ya para esta aplicación en específico, enfermedades cardiovasculares obstructivas, pero mediante un método que por un lado lo haga económicamente viable, comercialmente viable, ¿ya? Pero también ser capaces de generar estas estructuras de alta complejidad. Entonces, ¿cómo nosotros lo logramos? Lo logramos mediante estas nuevas tecnologías que nosotros hemos estado patentando, ¿ya? En distintas partes, ya las que fue otorgada en Estados Unidos, y que en definitiva lo que logran hacer es, en forma conjunta y automática, la deposición de los distintos elementos que podrían generar estas prótesis bioingenierizadas. Por un lado, los biomateriales, ¿ya? Similares a los colágenos; por otro lado, las nanofibras, que imitan las nanofibras de colágeno y las espinas que tienen las arterias; y por otro lado, también el contenido celular. Y esto lo hace de manera muy precisa y muy definida, imitando también la disposición de células y la disposición de nanofibras que existen en las arterias y venas de los seres humanos. Ahora, ¿cómo lo construyen? ¿Esto se imprime? Me causa mucha curiosidad cómo funciona, cómo logran tener el producto en el fondo. ¿Cómo opera la máquina? Sí, a ver, nosotros como laboratorio de ingeniería de tejido y también de biofabricación, nosotros exploramos las típicas modos de fabricación de tejidos que hoy día se están explorando, como la impresión 3D, ¿ya? En el caso particular, nosotros acá lo que queríamos era que una vez que se manufacturara este tejido, sea posible implantarlo inmediatamente, ¿ya? Entonces, nosotros hicimos adaptaciones a lo que es estas técnicas de manufactura aditiva. Aditiva significa que vamos generando capa a capa, es el concepto de impresión 3D. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es generando capa a capa alrededor de un molde cilíndrico. Este molde cilíndrico sería, una vez retirado, generaría este vaso. Entonces vamos depositando capa a capa alrededor de este molde cilíndrico. Entonces, por un lado, tenemos una sección de esta máquina automática que lo que hace es generar capas de biomaterial donde está el contenido celular. Y por otro lado tenemos otro sistema que se llama Solution Blood Staining, que lo que hace es ir depositando sobre el constructo, ¿ya? También nanofibra. Es decir, vamos combinando la generación de capas muy pequeñas con contenido celular y las nanofibras. ¿Ya? Esto imita también un poco cómo está configurado las distintas capas de células, en donde de forma intercalada también tenemos
fibras de colágeno y elastina. Entonces, una especie de máquina que vamos generando capa a capa el constructo, por lo tanto, el tiempo que demora en construir es el tiempo que se demora en depositando concéntricamente las distintas capas de material con célula, ¿ya? Y también esta nanofibra que te comentaba. Ahora, lo interesante en particular de esto es que esta máquina es capaz de depositar las fibras de la misma forma que está depositada en cada una de las capas. Es bastante específico cómo lo hacen. En cada una de las capas, por ejemplo, existen 3 capas principales en la arteria, ¿ya? La capa íntima, la capa media y la capa adventicia. Cada una de estas capas, en especial la media y la adventicia, tiene una forma, ¿ya? Sus nanofibras están distribuidas de una forma bien específica y esta máquina las puede reproducir. Entonces, de esa forma nosotros logramos tener no solamente un constructo que tiene contenido celular similar a la arteria, sino que también mecánicamente, ¿ya? Gracias a esta nanofibra, mecánicamente se comporta como una arteria natural. ¿Y qué tiene importante esto? Perfecto. En general, ¿sí? Juan Pablo, me gustaría saber en particular que hagamos la distinción entre tener biomateriales y tener materiales sintéticos. ¿Qué es cuál es el mejoramiento que significaría trabajar con biomateriales? A ver, en el caso particular de este tipo de enfermedades, cuando se requiere, por ejemplo, en algunos casos usar prótesis sintéticas, ¿ya? Estas prótesis sintéticas son de polímero sintético, es decir, una especie de plástico. Una de las problemáticas de estas prótesis sintéticas es que normalmente lo que generan es inducción de coagulación. Entonces, después de un tiempo, se empieza a acumular coágulos dentro de la pared interna de estas prótesis sintéticas, ¿ya? Finalmente obstruyendo el flujo. Por otro lado, también, como son bastante rígidas y no son capaces de imitar la mecánica natural de la arteria, se generan ciertas tensiones en el tejido de unión entre la arteria natural y esta sintética, generando algo que se llama hiperplasia intimal. Eso también es como una especie de crecimiento interno dentro del lumen de la prótesis y finalmente también tapa. Ahora, en el caso de las arterias, en este caso construidas o prótesis construidas en base a biomateriales o ingeniería de tejido, una de las gracias es que estos biomateriales, por ejemplo, son reabsorbidos. Es decir, las mismas células del paciente van generando nuevo material en la medida que también este material, que les comentaba yo, estos biomateriales, se van reabsorbiendo. De modo que luego de un proceso de remodelación que se llama, donde se absorbe naturalmente esta prótesis, queda finalmente una prótesis definitiva natural. Lo que constituye obviamente una Perfecto. solución de largo plazo. Oye, y cuando uno compara la efectividad de un tipo de prótesis y de la otra, de la de biomateriales y de la sintética, ¿cuáles son las tasas de rechazo que generan las sintéticas o de generar estos nuevos como tapones, verdad? En comparación con este otro, ¿cuál es la tasa de falla? Depende también de la aplicación, ¿ya? Entre más grande sea el diámetro de la prótesis sintética, es capaz de resistir más tiempo con permeabilidad, es decir, que pase flujo sanguíneo normal. En la medida que estamos utilizando, por ejemplo, prótesis que son de menor tamaño, digamos, entre 7 y 6 milímetros de diámetro, ya nos encontramos con prótesis que pueden bloquearse en menos tiempo. Por ejemplo, en el caso de los accesos vasculares para hemodiálisis. Muchas veces estos pacientes requieren que les pongamos una prótesis plástica, ¿ya?, en el brazo en donde se hacen las inyecciones y podemos realizar la diálisis. Estas prótesis en particular, por ejemplo, más del 75% de ellas fallan antes del año. Eso lo que implica eso es que el paciente tiene que ser sometido nuevamente a procedimientos quirúrgicos para poder solucionar el problema. Sí. Ahora, nos queda muy poquito tiempo. Suponiendo que todo avanza como ha avanzado de muy buena forma y penetra bien en el mercado estadounidense, ¿cuándo consideran ustedes que podría llegar a Chile una solución de esta alternativa? Bueno, dentro de los planes está realizar una serie de ensayos que tienen que ver con seguridad, ya son ensayos certificados con empresas contratadas, ¿ya? Que obviamente aquí en Chile no existe, entonces tenemos que hacerlos también en Estados Unidos, en Europa. Una serie de ensayos también en modelos animales, también certificados, a pesar de que nosotros hemos hecho ya ese tipo de estudio acá y sabemos cuál es el riesgo tecnológico de nuestra tecnología. Toda esta información es tomada, entregada a la FDA, en este caso a Estados Unidos, si fuésemos a Estados Unidos primero, y ellos evaluarían si podemos empezar ensayos clínicos en humanos, ¿ya? Lo que nosotros pretendemos es tener ese permiso en Estados Unidos, con toda esta información muy certificada y con mucha seguridad, con un
un proceso muy, muy estricto, de manera que podemos hacer los primeros ensayos en Chile. Luego volver a Chile, someter esta información y todos estos antecedentes para que podamos hacer los primeros ensayos clínicos. Estos son ensayos tipo de investigación, ¿ya? Con número restringido de pacientes. Y poder hacer los primeros ensayos humanos en Chile. Esa es nuestra idea, ¿ya? Y luego volver a pasar a Estados Unidos. Ahora en Estados Unidos el proceso en este tipo de dispositivos son procesos relativamente largos. Existe una primera fase que se llama fase de viabilidad. Ahí se tratan 20 a 30 pacientes con este dispositivo. Este es un estudio que puede demorar 2 años y luego el siguiente estudio con mayor número de pacientes dura aproximadamente 3 años. Entonces ya estamos hablando de 5 o 6 años hasta que tengamos la fase grande, la fase clínica grande. En droga se llama la fase 3. Y ya con eso estaríamos pensando en aprobaciones de comercialización. Una vez que tengamos la aprobación de comercialización, es posible luego pedir la autorización de comercialización en Chile. Entonces estamos calculando que esto puede ser entre 6 y 7 años a partir de hoy. Juan Pablo, te quiero agradecer por este contacto con CNN Chile. Les queda un camino todavía, así que por mientras a los que tienen enfermedades cardiovasculares más vale que se mejoren por su propia cuenta, ¿verdad? Que se cuiden, que bajemos un poco las tasas chilenas que son tan mortales para el país. Muchas gracias por este contacto con CNN. Muchas gracias.